Muy bien, muchísimas gracias. Libro de Eclesiastés. Y tenemos en el capítulo número 3 un texto que nos llama mucho la atención y nos hace pensar en frases que hemos oído en algunas ocasiones. Dice Eclesiastés capítulo número 3, versículo 15. Aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaurará lo que pasó. ¿Has oído alguna vez ser o no ser? He ahí la cuestión. ¿Ser o no ser? He ahí la cuestión. Quizá podría traducir también, porque viene del inglés. William Shakespeare fue el autor de ese poema o de esa historia. Hamlet, es como se titula. ¿Estar o no estar? He ahí la cuestión. He aquí la cuestión. Pues esta frase representa realmente una vida o representa una pregunta esencial de la experiencia humana. Un hombre, una mujer que se encuentra enfrentando la vida misma, preguntándose realmente ¿de dónde vengo? ¿Qué hago aquí? ¿A dónde voy? ¿Por qué me pasan las cosas que me pasan en la vida? ¿Qué es lo que afecta en mi vida que tantas veces veo que ocurren cosas que no puedo controlar? Y aun las que controlo, las controlo mal, muchas veces. ¿Por qué? Así que, de alguna manera, quisiera llevaros hoy a 3 realidades que no debemos ignorar. 3 realidades que no debemos ignorar. Fracasarás en tu vida. Tu vida no habrá valido la pena si ignoras estas 3 realidades. Vamos a leer Eclesiastés, capítulo 3, versículos 16 hasta el final. Eclesiastés, capítulo 3, versículos 16 hasta el final. Vi más debajo del sol. En lugar de juicio, allí impiedad. En lugar de justicia, allí iniquidad. Y dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios, porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Dije en mi corazón, es así, por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe y para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias. Porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros. Y una misma respiración tienen todos. Ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Todo va a un mismo lugar. Todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? Así pues, he visto que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse de su trabajo, porque esta es su parte. Porque ¿quién lo llevará para que vea lo que ha de ser después de él? Vemos aquí la visión y cómo está el autor viendo la vida, y experimentando en la vida y probando la vida en todos los niveles sin tener en cuenta a Dios. ¿Cuántas cosas no se entienden y ni se saben por qué? Porque no se tiene en cuenta a Dios. Dice el versículo número 11 de ese mismo texto, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. En el corazón de los hombres ha puesto eternidad, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Vamos a ir al Señor en oración y en un momento vamos a ver
3 realidades que no debemos de ignorar. Amado Padre, Dios Santo, gracias por todo lo que tú haces por nosotros. Gracias por tu palabra, gracias por tu mensaje. Ayúdanos, Señor, a entenderlo, a comprenderlo y a aplicarlo, Señor, a nuestra vida, entendiendo, Señor, que necesitamos que tu Espíritu Santo nos hable. Gracias por tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Es mi deseo que al escuchar la palabra de Dios que vamos a presentar en esta noche, entiendas realmente que Dios es el creador de todo y está por encima de todo. Es soberano y tiene todo el mundo bajo su control. Pero es verdad que aunque Él es soberano, el hombre es responsable de las decisiones que toma en su vida. Y en esas decisiones que tome, Dios está diciendo, si me tomas a mí en cuenta o no me tomas a mí en cuenta, las consecuencias las vas a recibir. Así que dice aquí en el libro de Eclesiastés, ha sido muchas veces mal entendido por algunas personas a tal punto de que ignoran su mensaje por considerarlo el testimonio de un hombre, como hemos leído en los capítulos anteriores, un hombre vicioso, un hombre que vivió en medio de placeres y de riquezas, pero este libro nos muestra lo inútil y vacía que es la vida entregada a satisfacer los placeres de la carne. También nos muestra lo inútil que son los logros y las riquezas sin tener en cuenta a Dios. Y vemos realmente que vamos a ver en estos versículos que se nos habla de 3 realidades que acontecerá a todo ser humano, a las cuales debemos prestar mucha atención porque de ellos depende la eternidad. Todo ser humano no es solamente la fachada o la carne que estamos viendo. Tú eres cuerpo, alma y espíritu. Tu espíritu está vivo o muerto. Tu alma recibe o no recibe el mensaje de la palabra de Dios, porque la carne no quiere saber nada de la palabra de Dios. Así que es importante entender que aquí, de estas 3 realidades, la primera que vamos a ver ahora y que debemos tener en cuenta es la realidad de nuestra inclinación al mal y de que somos pecadores. Estamos inclinados al mal. Dice, vi más debajo del sol. En lugar de juicio, allí impiedad. En lugar de justicia, allí iniquidad. Así es, a donde mirabas. Estaba mirando las noticias y, bueno, voy a ver los deportes. ¿Y qué me encuentro? Una matanza. Un hombre donde está la selección femenina de fútbol ha salido con su escopeta y ha matado a los hombres. ¿Será posible? El deporte se supone que no es violento. Pero hay iniquidad en el corazón de los hombres. Y no hay paz. Porque el hombre es malo por naturaleza, por inclinación, por sus propias acciones, por sus propios pensamientos, por sus propias palabras. El hombre es malo. La primera realidad de nuestra propia existencia que debemos considerar es la de nuestra propia maldad. Porque solemos pensar en la maldad mirando a los demás. Mira qué malos son, mira qué mal se portan. Pero no pensamos que en nosotros hay también pecado y maldad. ¿Quién no ha dicho nunca una mentira? ¿Quién nunca ha tenido un mal pensamiento? ¿Quién nunca ha sido egoísta y ha preferido algo para mí y no quiero compartirlo? No hace falta que tenga mucho tiempo el niño para que lo demuestre. Tengo hambre. ¿Y qué dice el bebé? Primero yo. ¡Guau! Y llora. ¿O no es verdad? Y la mamá dice, espera que he venido del trabajo y voy a comer algo. Y él dice, no, yo primero. Y así vemos realmente. Es la inclinación que tiene el ser humano. Así que
Muchas personas hoy en día no se consideran tan malas, piensan que ellas son buenas y por tanto realizan buenas obras, creyendo que con ellas se salvarán. No hace muchos años yo creía que Dios es un hombre justo y como es justo va a pesar mis obras malas y mis obras buenas y claro, yo voy a hacer obras buenas para que pesen más que las injustas. Pero ¿sabes una cosa? Cuando era sincero conmigo mismo, porque muchas veces no somos sinceros ni con nosotros mismos, yo decía, ¿cuántas obras buenas he hecho hoy? No sé, me he pasado todo el día viendo lo que no debía de ver, hablando lo que no debería de hablar, pegándole al que no debería de pegarle y así constantemente. Yo venía del colegio y decía, pues me parece a mí que si es por las obras buenas, que el Señor me va a dejar entrar y que va a ver en el otro lado las obras malas, voy derecho para abajo. Y la gracia de Dios me enseñó que no tenía que ver ni con las obras buenas ni con las obras malas. Tenía que ver con el único que ha obrado siempre bien, que lo ha hecho todo siempre perfecto. Pero la realidad es que eso no me borra mi pecado. Que Cristo sea muy bueno, que Cristo sea... Yo sigo teniendo esa inclinación al pecado. Así que en un momento vamos a explicar. Dice aquí en el capítulo 7, versículo número 20, Eclesiastés 7:20. Dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra. ¿Cuántos dicen que no son justos? No hay hombre justo en la tierra, Eclesiastés 7:20, que haga el bien y nunca peque. Hombre, por algo era el hombre más sabio de la tierra, eso faltaba, que pensara que... No, él se reconoce a sí mismo, el mismo Salomón. No hay hombre justo en la tierra, que haga el bien y nunca peque. Así es. Así que la misma Biblia testifica de esta realidad, hasta el punto de que el apóstol Pablo, citando varios profetas del Antiguo Testamento, nos dice en el Nuevo Testamento, como está escrito, eso es Romanos capítulo 3, versículo 10, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Romanos capítulo 3. El escritor, el apóstol Pablo dice, cuando mira a los hombres, me tengo que tapar los ojos. No puede ser. Cuando me mira a mí mismo, digo, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? ¿Quién me librará de mí mismo? Soy pecador. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo puedo salir? Aún desde los mismos inicios de la creación, podemos ver que Dios se dio cuenta de que la maldad era abrumadora. Nos dice en Génesis capítulo 6, versículo 5, y vio Dios, Jehová, que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Así que tan grave es la condición del hombre que aún desde el vientre de su madre, nos dice la palabra de Dios, estamos desviándonos de la palabra de Dios. Estamos siendo malos, mostrándonos malos. Y tú dices, ¿pero un bebé? Sí, un bebé. Un doctor dijo un día, si un bebé de tan solo un año, cuando tú lo coges en tu brazo,
y él se encapricha con cogerte tu reloj porque le ha llamado la atención el brillo o algo, si en vez de, y empieza así a querer y a empujar, si en vez de tener 1 año tuviera 20, con la misma mente que tiene ese bebé, te mataba para quitarte el reloj, de los golpes que te daba. Eso dijo un doctor. Por la mente de los bebés atrapan como, menos mal que no tienen la fuerza de un niño de 20 años, ¿sí no? Así es, y sabéis, el rey David lo dijo y se lo reveló Dios, dice en el Salmo 51:5, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Y esto no es echarle la culpa a los padres, que también tienen su responsabilidad. Esto es pensando en el niño, por supuesto. Así es. En primer lugar, la primera realidad que tú y yo debemos de reconocer es que es nuestra maldad. Somos pecadores. Eso es ineludible y es una primera realidad que tienes que reconocer. La segunda realidad que nos muestra el texto aquí en el capítulo 3 de Eclesiastés es la realidad del juicio divino. La realidad del juicio divino. Dios va a juzgarnos a todos. Dios va a juzgarnos a todos. Dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios, porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Dios juzgará a todos. En segundo lugar, debemos de ser conscientes de la realidad del juicio divino. Salomón en este versículo nos enseña que Dios juzgará a todo hombre, sea justo o injusto. Uno de los atributos de Dios es que Dios es justicia y por tal motivo no puede pasar por alto el juzgar todas las obras de todos los seres humanos, de todos los tiempos de la humanidad. Él los va a juzgar a todos. No hay ninguno que se va a escapar. A propósito, Dios en este tiempo nos ha dejado el Espíritu Santo para tocar nuestra mente, nuestro corazón y llamarnos la atención. Y es curioso porque ese Espíritu Santo, antes de irse el Señor Jesucristo iba a entregar su vida, a ser crucificado, sepultado y a resucitar y subir al cielo. Y Él dijo, no os dejaré huérfanos, os mandaré al Espíritu Santo. Pero cuando Él venga, os va a enseñar 3 verdades fundamentales. Dice en Juan 16:8, y cuando Él venga, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, porque es pecador, de justicia, porque Dios es justicia, y de juicio. Y ahora vamos a ver. De pecado por cuanto no creen en mí. Ese es el pecado más grave que tú puedes cometer en toda la historia de tu vida. No creer en Jesucristo. Ese es el más grave. Recuerda, si hay un solo camino, una sola verdad y una sola vida, y está en Jesucristo y tú no crees en Jesucristo, ¿tú estás en el camino? ¿Tú tienes la verdad? ¿Tú tienes la vida eterna? No. El pecado más grave que puedas cometer es no creer en Jesucristo. De todo corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, entregarle tu vida a Él. Y Él dice, sí, de verdad. No que lo creas solamente porque es realidad, pero creerlo. Es realidad porque tú y yo, creer o no creer, no cambia a Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces estarás en la dirección correcta. Y dice, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y va a venir a juzgar, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Satanás ahí en
Gólgota recibió la herida de muerte, sentenciado para estar encerrado eternamente en el infierno. Pero ocurrirá un día, mientras tanto, sabe que tiene una herida de muerte, pero está dando coletazos, y al que puede atrapar y mandarlo al infierno lo va a intentar y va a luchar. Y si puede destruir el testimonio de un hijo de Dios, lo va a destruir. Esa es su labor en este tiempo. Ya sabe que va al infierno y que está condenado, pero mientras tanto, hasta que venga Cristo por segunda vez, tú y yo tendremos que decidir a cuál de dos señores serviremos, o al Dios Todopoderoso o a Satanás, el mentiroso. Tú sabrás. Así que así es, no hay más. Así que esta realidad del juicio divino, el Espíritu Santo está tocando nuestros corazones para convencernos. Y por ello el apóstol Pablo exhortaba a cada uno de nosotros para que nos arrepintamos ahora en el tiempo de la misericordia, porque se acabará y ya no quedará más que enfrentarse al juicio. Dice en Romanos capítulo número 2, el apóstol Pablo dice así: o menospreciáis la riqueza o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en el bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Dios no va a hacer acepción de personas, va a decir tú sí, tú no, no, todos igual, bajo el mismo baremo. La pregunta será, ¿qué hiciste con Cristo y con su muerte en la cruz? ¿Lo aceptaste? ¿Lo recibiste? ¿Él es tu sustituto? ¿Has sido lavado con la sangre preciosa de Cristo? Si no has creído en Él y entregado tu corazón en ese juicio, nos dice la palabra de Dios, que entonces será un juicio para condenación eterna. Pero los que han creído en Él y han confiado en Él, será un juicio para vida eterna. Hay un día que Dios ha establecido para el juicio y todos aquellos que mueran en sus pecados tendrán que enfrentarse al juicio de Dios. Estamos estudiando los domingos Apocalipsis y en el capítulo 20 de Apocalipsis dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Apocalipsis 20, del 11 al 15. Un texto crucialmente importante y a tenerlo en cuenta. Todo aquel que no ha creído en Cristo estará en este juicio, su nombre no estará en el libro de la vida y él mismo se condenará por no haber entregado su vida a Cristo y será lanzado
al lago que arde con fuego y azufre. Muy bien, hemos visto dos realidades importantes a tener en cuenta. Soy pecador, esa es una realidad que no puedo evitar ni evadir, es una realidad. La realidad de la maldad del ser humano, la realidad del juicio divino. Y en tercer lugar vamos a ver ahora la realidad de nuestra muerte. La muerte viene y cuando la muerte venga nos pedirán cuenta. Dije en mi corazón, así es por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe y para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias. ¿Las bestias mueren? Sí. Pues las personas mueren también. ¿Las bestias respiran? Sí. ¿Las personas respiran? También. ¿Las bestias vienen del polvo y van al polvo? Sí. Pues los hombres vienen del polvo y van al polvo. La muerte es inevitable. Pero escucha, la muerte no es el fin. La muerte es solamente un paso a la realidad de la vida. Recuerda que Dios ha puesto eternidad en el corazón de todos uno de nosotros. ¿Cuánto dura una eternidad? ¿Una eternidad dura? Una eternidad infinitamente, ¿vale? También sirve otra palabra, infinito. ¿Cuándo se acaba? Ahora, recuerda, si hay eternidad, significa que después de esta vida física, sigo teniendo vida. ¿A dónde voy a ir después de la muerte? Tendré que considerarlo y tenerlo en cuenta, porque la muerte me va a llegar. De hecho, ¿quién sabe la fecha y la hora de su muerte? Nadie lo sabe. Puede ser que salgas de la puerta y sin quererlo y sin buscarlo te encuentres con la muerte. ¿Estás preparada? ¿Estás listo? Porque la Biblia dice que puedes estar preparada y preparado y listo y lista para enfrentar la muerte. ¿Pero estás escuchando? Dice la palabra de Dios, y creo que es muy importante, Dios nos ha provisto de una conciencia la cual nos acusa de nuestros pecados y está consciente de alguna manera en la realidad del juicio divino. O sea, yo ya sé que soy pecador, yo ya sé que voy a enfrentar un juicio. Ahora, en cuanto a la muerte, ¿qué va a pasar conmigo? El fin de los hombres es inevitable. Cada ser humano, si antes Cristo no ha venido, pasará por la muerte. Así que, entonces, ¿qué debo de hacer? Si la vida acaba con la muerte, vanidad de vanidades es esta vida. Pero si la vida no acaba con la muerte, entonces es importantísimo saber lo que va a pasar con mi vida después de la muerte. Porque escuchad, a lo mucho 70, 80, 100 años vive una persona hoy en día con mucho medicamento y con mucho cuidadito. Pero, ¿qué son 100 años con una eternidad? ¿Una eternidad cuánto puede durar? Vamos a poner una cantidad. ¿1.000 millones de años? ¿Qué son 100 años comparado con 1.000 millones de años? Yo con 100 euros puedo hacer algo, pero con 1.000 millones de euros, vaya. Pero con 1.000 millones de años y eternamente es más de eso, entonces es importante dónde voy a pasar mi eternidad. ¿Qué debo de hacer? Dice la palabra de Dios en Hebreos 9:27. De la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Escucha, esa segunda parte es crucialmente importante. La primera me advierte, pero la segunda me soluciona el problema. Si presto atención y acepto la salvación. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan.
¿Estás esperando a Cristo? ¿Estás confiando en Cristo? ¿Estás dejando a Cristo vivir en ti? O sea, ¿le has dado tu vida a Cristo? Entonces, esta muerte que vendrá un día será una bendición, porque será el principio de lo mejor, una vida eterna, con vida en el cielo, para gozar de lo mejor. Recuerda que el Creador que ha hecho el cielo que no podemos ver con nuestros ojos, ha creado esto que podemos ver y tocar. Y lo que no vemos es mejor y mayor y más maravilloso que lo que vemos realmente. De hecho, para dar una pequeña muestra, nos dice la palabra de Dios que las calles del cielo son de oro. Tú andarás pisando el oro. Y hoy te matas por el oro y te gustaría colgarte una cadenita de oro, pero allí la pisarás como si fuera cualquier cosa. La casa donde viviremos nos dice que las puertas son perlas gigantes que se abrirá. Tú has abierto una puerta que es una gran perla para poder entrar por ahí. Y esas son pequeñas cosas materiales. Eso es lo menos importante que hay en el cielo, las cosas materiales. Pero las cosas materiales ya son para maravillarnos. Lo mayor de todo será el que ha hecho todo eso. El Creador, el Salvador, el Redentor, tu Señor, Jesucristo. Será maravilloso estar en su presencia. ¡Qué bueno! Hoy vienen a pedirte tu alma. ¿Qué harás con tu vida? Había un hombre insensato, dice la palabra de Dios, que tenía muchas riquezas, que había conseguido vivir muy cómodamente en la tierra y de repente, estando en la soledad de su hogar, meditando y pensando, se dijo a sí mismo: alma, alma mía, muchos bienes tienes, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero, dice el Señor Jesucristo, Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro en esta tierra y no es rico para con Dios. No puedes ser rico para con Dios si no tienes a Dios en tu corazón. No puedes ser rico de Dios si el rico verdadero, el que lo ha hecho todo, Jesucristo, no mora y vive en ti. Así que concluimos que estas tres realidades no deben de ignorarse. La primera, eres pecador. La segunda, hay un juicio que viene. Y tercera, date prisa que la muerte viene. Toma la decisión más importante de tu vida. Dice la palabra de Dios en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, lo más precioso que tenía, el único que tenía, para que todo aquel que en él cree no se pierda la eternidad sin Cristo, mas tenga vida eterna. Esto es una eternidad con Cristo. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Así que, muy importante, te lo resumo todo en una frase. Aquí está el ser humano que tiene vida física. Si en esta vida física tú recibes a Cristo como tu Señor y Salvador, tendrás vida espiritual en Cristo. Y cuando te llegue la muerte, morirás físicamente, pero tendrás vida espiritual en Cristo. Aquí está otro que tiene vida física, pero está muerto espiritualmente. Cuando llega el momento de su muerte física, estará muerto físicamente y estará muerto espiritualmente. ¿Qué significa la palabra muerte? La palabra muerte significa separación. Cuando uno muere físicamente, se separa el cuerpo del alma.
Cuando uno muere espiritualmente sin conocer a Cristo, vive eternamente separado de Dios. ¿Cómo pasarás la eternidad? Si en esta vida física aceptas a Cristo, tendrás vida espiritual y solamente te afectará la muerte física para tener vida espiritual, vida eterna para siempre. Si en esta vida física no aceptas a Cristo, morirás físicamente y espiritualmente, para siempre separados de la bendición, del amor y del mismo Señor eternamente en el infierno. ¿Qué harás con tu vida? ¿Entregarás tu vida a Cristo? Vamos al Señor en oración.